Evangelio según San Lucas, capítulo 2, por favor, versos del 25 al 23. A ver, por favor, todos vamos a estar sincronizados y vamos a orar. Dile: Señor, háblame en este día. Necesito oír tu voz, Señor. Voz de aliento, voz de poder que mueve mi corazón y el de mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra. Lucas capítulo 2, por favor. Verso 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, diga conmigo, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, es decir, al Mesías, al Salvador. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Diga conmigo, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, recién había nacido Jesús, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Hoy el Señor nos quiere decir que tenemos que ser los Simeón de esta época. Dile: Señor, yo soy el Simeón. Dilo conmigo, dile sin miedo: yo soy el Simeón de esta época. ¿Quién era este Simeón? Era un creyente. Era una persona tocada por la palabra de Dios. Era un judío entendido de las Escrituras. Era alguien que sabía lo que se venía. Así que Simeón era alguien que estaba esperando que se cumpliera la promesa de papá. Así que él era alguien que conocía la palabra de Dios. Así que él estaba esperando ¿qué? Lo que había anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Anunciaban que llegaría el día en que Dios enviaría la salvación a la tierra y que empezaría por Israel. Claro que en algún momento ellos creyeron que se trataba de una liberación de la esclavitud y de la opresión más que nada de Roma. Ellos pensaban que papá enviaba el Salvador, el Mesías, el Cristo, para librarlos de la opresión del imperio romano, que era pagano, idólatra. Pero el Señor iba a ir más allá. La promesa de papá era salvar las almas de todo, no solamente de la esclavitud, de la opresión del hombre por el hombre, sino del pecado que condena el alma de un ser humano a no poder llegar a la plenitud. Y ese era el Cristo. Y Simeón estaba esperando que se cumplieran las palabras de que pronto nacería el Salvador. Dios se encarnaría y vendría a salvar la humanidad, empezando por Israel. Así que era un hombre que conocía la palabra, pero era un hombre que tenía, diga conmigo, expectativa. Tenía expectativa y estaba, dígalo conmigo, persistiendo en creer que se iría a cumplir la palabra de Dios, que el Mesías llegaría. Pero este era un hombre ya de edad, así que decía: Señor, yo ya me estoy por morir y todavía no he podido ver si ya llega en esta época el Salvador. Y el Espíritu de Dios le dijo: tú no te vas hasta que no veas mi promesa cumplida. Y dijo: wow, qué maravilla.
pero diga conmigo también, pero él persistió. Diga conmigo, él persistió. ¿Y saben por qué este hombre tuvo esa gracia? La gracia es un regalo que Dios da. La gracia es algo que Dios te incrementa, te da. Es un favor de Dios contigo. Va más allá de tus posibilidades, de lo que mereces, de tus méritos. Es favor, es la gracia. Dios te da algo, te regala más allá de lo que mereces. Aumenta sobre ti cosas maravillosas que no mereces. Y este fue el caso de Simeón. Simeón quizás no podía él merecer semejante privilegio de alzar en sus brazos al que iba a ser el Salvador de la humanidad. Pero Dios le concedió esa gracia. Diga conmigo, Dios concede gracias. Y el Espíritu de Dios que estaba sobre la vida de Simeón le dijo, tú vas a verlo. Antes de morir, tú tendrás el privilegio de verlo. Y Simeón tomó la palabra. Diga conmigo, hay que tomar la palabra de Dios y persistir en ella. Y persistir en ella con fe, haciendo lo correcto para que veamos al final la promesa cumplida. Así que dile, Señor, no moriré antes de ver tus promesas cumplidas para mi vida. ¡Aleluya! 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 Por eso el Señor quiere que tú seas el Simeón de esta época. Que tú recibas una promesa de Dios, una palabra de Dios, orando un día. Ahora, ¿por qué Simeón tenía la confianza de poder esperar que él vería al Salvador? Otros habían muerto antes que él y nunca lo vieron. Pero ¿por qué él dijo, yo lo voy a ver, estoy esperando verlo? Porque él había recibido una palabra. En el texto que leímos dice que el Espíritu Santo que estaba sobre él le reveló y le dijo, tú lo vas a ver. Seguramente que ese hombre dijo, wow, qué increíble, Dios me va a conceder esa gracia, voy a ver al Salvador. Aunque sea todavía como un niño, pero lo voy a ver. Tremendo. ¿Por qué este hombre recibió esa palabra? Porque era un hombre justo y piadoso. Una persona justa y piadosa es una persona no religiosa. Es una persona que está conectada con el Espíritu Santo. Es una persona que se mueve por el Espíritu de Dios. Es una persona apasionada por la presencia. Es una persona que tiene gozo en vivir inspirado, motivado y de alguna manera movido por el Espíritu de Dios. Entonces es alguien que va a recibir instrucción de Dios. Y mis amados, es lo que nosotros necesitamos. Si tú y yo somos gente conectada a la presencia de Dios, si somos gente conectada a la palabra, Dios nos va a hablar y Dios te va a dar ahí las promesas y Dios te va a decir qué quiere hacer con tu vida y Dios te va a dar la certeza y te va a decir, no morirás antes de que veas lo que te estoy diciendo que voy a hacer contigo, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus suegros, con tus sobrinos. No morirás, verás mi mano sobre ti. ¡Aleluya! Pero ¿cómo tú y yo vamos a ser gente que persista creyendo en lo que Él nos ha dicho si no le damos lugar para que nos hable? Este texto empieza diciendo cosas hermosas de Simeón. Era un hombre justo y piadoso, un hombre que sacrificaba tiempo para estar en la presencia de papá y oír su voz. Era un hombre que caminaba movido, influenciado, inspirado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le dijo, no morirás antes de ver al Salvador. Mis amados, Dios tiene promesas para nosotros como le dio esa promesa a Simeón. Y Dios quiere decirte a ti que tiene planes contigo, con tus hijos, con tus nietos, con tu vida. En cada una de las áreas de tu vida Dios te quiere prosperar. Pero necesitas oír esa promesa para ti. Porque para cada temporada de tu vida necesitas una palabra de papá. Y yo creo que eso es muy natural. Cuando teníamos 5 años corríamos a mamá y necesitamos que ella nos dijera algo. ¿Sí o no? Cuando teníamos 13 corríamos donde papá y mamá.
o a nuestro tutor, o al abuelo, o al tío. Y necesitábamos una instrucción, necesitábamos una dirección, un consejo, un límite, una orientación. Necesitamos oír a papá. Y papá tiene algo que decirte en este tiempo en tu vida. No sé por lo que estés pasando, pero te aseguro que necesitas oírlo. No necesitas oír más de la circunstancia que estás pasando. No necesitas darle más vueltas al asunto que te toca enfrentar en estos días. Eso ya lo tienes, es claro. Lo que necesitas es la palabra de tu papá que te diga y te dé la dirección para que venzas sobre eso que estás enfrentando y viviendo. Porque eres hija, porque eres hijo. Necesitas ir a Él. Y Él te dará una palabra y sabrás que no morirás antes de ver que esa palabra se va a cumplir si persistes en su camino. Si le crees, Dios te va a sorprender. Aleluya. Aleluya. Eso es algo tremendo. No es tan complicado. No es tan complicado. ¿Pero por qué es complicado? Por nuestra naturaleza caída. Por la naturaleza humana, que tiende a dejarse distraer y absorber por las circunstancias. Es increíble la facilidad que tenemos de dejarnos atrapar por los problemas, por las necesidades que tenemos, sean materiales o espirituales o emocionales o físicas. Nos dejamos atrapar, como que cogen nuestro corazón y no dejan que veamos más allá, y nos nublan y nos mantienen con los ojos puestos en esta esfera natural. Pero cuando tú y yo somos gente de fe del Espíritu, hijos de Dios que viven movidos e inspirados por el Espíritu de Dios, entonces oiremos a papá esa madrugada, esa noche, esa tarde, que viene a darnos una instrucción porque nos ama y sabe lo que pasamos en esta esfera natural. Pero necesitamos que de arriba venga una palabra que nos diga y nos dé certeza de qué quiere Él que hagamos en esa condición. Y entonces, si tú recibes esa palabra, porque eres alguien que camina con Él, tú puedes esperar que se cumpla. Como Simeón. Yo no voy a morir, Yo no voy a morir. No sé qué va a pasar en esta era, pero yo te aseguro una cosa: lo que Él me ha dicho, lo que papá me ha dicho, me lo ha dicho a mí. Yo he hablado con Él, Él ha puesto aquí en mi espíritu una palabra y sé que no cerrarán mis ojos al final. Si es que Él no ha cumplido lo que ha dicho conmigo, lo va a cumplir. Dios va a cumplir su promesa. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿cómo hacemos para que las circunstancias no nos atrapen? ¿Cómo hacemos para que los asuntos del hogar, entre los padres y los hijos, los asuntos que hay entre los esposos, los asuntos laborales, los asuntos económicos, no nos atrapen y quedemos bloqueados para oír la palabra mayor? Ni siquiera la del consejero familiar, ni siquiera la del médico, que pueden tener muy buenas intenciones. Yo necesito una palabra superior. Necesito que mi papá me diga qué es lo mío, por dónde tengo que ir, y sabré que no se cerrarán estos ojos antes de que yo vea que Él ha cumplido lo que me ha dicho. Pero necesito esa conexión y no distraerme. Tengo que atender los problemas, tengo que enfrentar las circunstancias, pero yo no me voy a desconectar de arriba. Mi wifi espiritual tiene que estar 24 horas abierto para papá. Papá, no están cerradas nunca los canales de comunicación contigo. Nunca me voy a dejar absorber por lo que estoy viviendo. No me voy a dejar alterar. Voy a permanecer en comunicación abierta contigo porque tú me vas a dar una palabra. Tú me vas a dar una seguridad. Tú me vas a dar una inspiración. Tú me vas a dar una instrucción. Y si yo persisto, diga conmigo, y si yo persisto en ella, yo la voy a ver. Yo la voy a ver. Lo siento mucho, pero la voy a ver. Yo voy a ver lo que Él ha dicho que va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre, es palabra del Dios del cielo, es palabra del Padre que gobierna sobre todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y saben, el profeta Habacuc, en el capítulo 2, el profeta Habacuc, movido por el Espíritu de Dios, en el verso 2, 3 y 4, dice algo que a nosotros nos sirve tomar en cuenta. Habacuc es uno de los profetas menores, casi al final del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 2, movido por el Espíritu Santo, el profeta Habacuc dice esto en el capítulo 2, verso 2, 3 y 4. Dice: y Jehová me respondió, dice el profeta, y dijo: escribe la visión, escribe la instrucción, escribe la inspiración, escribe el consejo de Dios, escribe el propósito de Dios para ti, escribe y declara lo que Dios te dice en tablas, para que corra en ella todo aquel que la lea. O sea, el Señor te está diciendo: lo que yo te hable, escríbelo, para que cuando lo leas, sepas en qué tienes que moverte. Verso 2, verso 3. Aunque la visión, aunque la promesa, aunque el propósito tardare aún por algún tiempo, dice el Señor, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Wow. ¿Qué está diciendo el Señor? La instrucción que yo te doy, no la tomes a la ligera. Por eso te digo, escríbela, revísala y muévete en ella. No importa si se demora, no importa si tarda, es que ya está por llegar. Y aunque tardare, créeme que va a llegar. Ese es el verso 3. Y el verso 4, para cerrar. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, diga conmigo, mas el justo por su fe vivirá. No es mi mérito, no hay orgullo ni mérito en mí, es que yo crea, es que yo tenga fe, es que yo persista, es que yo siga esperando, haciendo lo correcto, que Él cumpla lo que ya me dio por visión, lo que ya me dijo, lo que yo ya apunté, lo voy a esperar. Y eso es lo que papá quiere que hagamos en este tiempo. ¿Y saben por qué? Esta palabra es para ahora. ¿Por qué? Porque nos distraemos. Ya mañana nos olvidamos de la instrucción que papá nos dio hoy, de la palabra que nos reveló, de la instrucción que me dio aquí en el alma, en el espíritu. Él me habló y me inspiró y me dijo algo. Tú apunta eso, porque no lo puedes olvidar. Y pasado mañana tú sabrás lo que Él te habló. Y es en lo que tú y yo tenemos que movernos, no en otras cosas, porque yo me muevo por fe. Diga conmigo, yo me muevo por fe. Yo me muevo por lo que Dios me ha dicho. Yo me muevo por la palabra que recibí. Y aquí la tengo apuntada. La apunté en este papel, pero la apunté también en mi corazón. Y no me voy a dejar robar. Aleluya. 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 Y creo que lo primero que tenemos que hacer, después de recibir la palabra, es cuidarla, para que no te la roben. ¿Saben que hay ladrones de palabra? Creo que ustedes quizás digan, a ver, ¿cómo es eso? De que alguien pueda robarme una palabra. De repente me pueden robar alguna cosa, pero robarme una palabra. ¿Cómo se roba una palabra? Las circunstancias te pueden robar la palabra, porque te vas a preocupar, te vas a afanar, te vas a estresar, te puedes cansar, te puedes aburrir y puedes darte por vencido y entras en incredulidad y te cansas y dudas. Ya te robaron. ¿Quién me robó? Las circunstancias te empujaron y decidiste que no vale la pena esperar y creer y estar enfocado en lo que papá ha dicho, y empiezas a enfocarte en lo que ven tus ojos y menosprecias lo que vino del cielo. Somos perdedores. Somos perdedores. Somos polvo. Somos un soplo. ¿O alguien aquí es muy fuerte? Necesitamos tanto de Él. Necesitamos tanto de su misericordia. Necesitamos tanto de que Él nos sostenga.
de que Él tenga misericordia de nosotros, nos dé la claridad, nos dé vida y nos cimente en su propósito, que necesitamos oírlo a Él y no dejar que las circunstancias, ni los golpes, ni las cosas que nos puedan dañar nos roben lo que Él ha dicho. Y saben, Simeón estuvo ahí. Ya era un hombre de edad avanzada, porque cuando él vio al niño supo que él era, y lo cargó y lo abrazó y dijo: gracias, papá, ahora me puedo ir. Le estaba diciendo: gracias, papá, ahora me despides. Ahora me despides con bendición, me das este regalo, yo ya sé que me tengo que ir, porque se cumple tu promesa. Antes de que yo muera, quiero ver cumplida tu palabra en mi vida. ¿Usted se imagina la emoción de Simeón? Dice que el Espíritu Santo lo movió ese día, esa mañana. Era un hombre que estaba conectado con papá. Era un hombre del río. Era un hombre del Espíritu. No era un cucufato. No era un religioso. Era un hombre que vivía a plenitud, que trabajaba, que prosperaba, que hacía lo que tenía que hacer, que amaba. Pero era un hombre conectado. Puede ser próspero, empresario, pero conectado. Conectado. Y una mañana el Espíritu Santo le dijo: ve al templo. ¿Cómo le dijo una mañana a Simeón que vaya al templo? Porque era un hombre conectado. Wi-Fi 24 horas con papá. No solo los domingos, no solo los jueves o los días de reunión. 24 horas. Línea abierta con el Espíritu Santo. Camino por el amor de mi Padre, y Él me va a hablar. Así que una mañana este hombre fue instruido de Dios y le dijo: Simeón, ¿me escuchas? Y aquí estoy, papi. Ve al templo. Y él dijo: voy al templo, listo. Me dijo que vaya al templo, voy para el templo. Soy obediente, tengo fe, yo creo en la buena voluntad de mi Padre del cielo. Tiene lo mejor para mí, no lo dudo. Y fue al templo, y cuando entra al templo ve al niño. El Espíritu Santo le dijo: Él es el que va a salvar a la humanidad de sus pecados. Él es el encarnado. Y entonces lo abrazó y dijo: ¡wow! ¡Qué tremendo, papá! Ahora sí me voy. Ahora sí me voy. Y sus papás, José y María, se impresionaron. ¿Qué está diciendo este señor? ¿Qué está diciendo todas esas cosas lindas? Es porque él sabía que se estaba cumpliendo la promesa de Dios para él. Se estaba cumpliendo esa promesa de conocer al Salvador. Papá quiere que tú y yo sepamos que Él quiere cumplir sus promesas, pero necesitamos estar ahí. Necesitamos persistir. Necesitamos persistir. Dile al que tienes al lado: persistir. Y una palabra que el Señor me dijo: coherencia. Yo creo que Simeón era un hombre coherente. Si era justo y era un hombre de valores y de principios, disciplinado, ordenado, diligente e íntegro, era un hombre coherente. Yo vivo mi fe. Doy amor, sacrifico, amo, doy la palabra, creo, sirvo y sacrifico lo que me toca. Soy una persona íntegra, soy una persona de una sola pieza y estoy en disposición del Rey. Lo que Él mande, lo que Él diga, eso haré porque yo le pertenezco. Un hombre con integridad. No un hombre con doble ánimo. Un hombre recto, definido. Dios le podía hablar y Dios le podía dar esa gracia y ese privilegio. Necesitamos ese carácter. Necesitamos ser formados, mis amados, como hijos de Dios, para ser los Simeones de este tiempo. Necesitas ser formada. Necesitas ser formado en tu carácter. Ser una persona justa, espiritual, trabajador, cumplido, sacrificado. Alguien leal, alguien recto. Y entonces Dios te va a conceder
las peticiones de tu corazón. Y entonces Él va a añadirle gracia a tu vida, favor. Y las promesas que tiene para ti se van a cumplir. Y por último en este día, Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Es lo que el Señor quiere hoy que tengamos como una instrucción especial. Porque si vamos a ver las promesas de papá cumplidas, necesitamos su palabra. Diga conmigo, necesito la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 35 y 36. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón. No pierdas lo que Dios te ha dado. No lo pierdas. No lo pierdas por un pleito con tu esposo. No lo pierdas por una contienda de dinero, o por falta de perdón, o falta de valentía. No pierdas lo que Dios te está dando por una cobardía, por una apariencia, por pecar, por no ser definido. No pierdas lo que Dios te ha dado por dejarte seducir por las cosas del mundo. Verso 36. Porque te es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. No te desalientes. Aunque no lo veas, ya viene. Diga conmigo, aunque no lo vea, ya viene. ¿Por qué sabes que ya viene? Porque Él me lo ha dicho. Y Él es el que manda. Aunque muchos no lo vean, el que manda en este planeta es Él. Lo que pasa es que nosotros los hombres tenemos libertad para hacer y deshacer, pero la última palabra no la tienen los humanos. Mis amados, ¿la última palabra la tenemos nosotros? La última palabra la tiene Él. Él es el que tiene el poder. Él es el que es sobre todas las cosas. Nosotros, si apenas podemos con nosotros, y esto es. Si Él ha dicho una cosa, yo puedo saber que va a llegar, pero necesito saber esperar. Diga conmigo, saber esperar. Con fe, con expectativa. Y lo más importante, haciendo su voluntad. Porque yo puedo esperar, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios. No le estoy obedeciendo. No me estoy dejando mover por el Espíritu Santo. No estoy obedeciendo a su palabra. No soy leal, no soy fiel a Él. No estoy haciendo su voluntad. Me estoy desviando. Necesito saber que lo que Dios me ha dicho se va a cumplir, pero yo tengo que permanecer. Diga conmigo, voy a permanecer esperando y haciendo, orando y obrando de acuerdo a la dirección de Dios. Entonces yo sé que lo que Él me ha dicho se va a cumplir. Entonces yo sé que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Voy a persistir en lo que Dios me ha dicho y veré la bendición sobre mí y sobre mi casa. ¡Aleluya! Vamos a acercarnos a Él hoy y dile: papá, tú tienes una palabra. Si el Espíritu Santo es mi río, si permanezco en Él, oiré tu voz. Sabré que hay palabra para mí. Hay una visión, hay una promesa para mí, hay un propósito de papá. Dile: yo la necesito, Señor, para este tiempo de mi vida, sin importar tu condición, sin importar tu condición. Recibe esa palabra. Dile: Señor, yo quiero esa instrucción, necesito esa palabra. Pídelo en voz audible. Levanta tu voz ahora y dile: Señor, confírmame, instrúyeme, dame dirección, porque sé que se cumplirá tu propósito en mí. Voy a ser coherente, te voy a seguir y te voy a servir, y tu palabra se va a cumplir, porque tú eres Dios. No eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.